alrededor de él en lo que vamos a ver más adelante en la segunda parte de la clase, en zonas donde la probabilidad de encontrar esos electrones es mayor, ¿sí? Tenemos las características de estas partículas elementales del átomo con las que vamos a trabajar, que son el electrón, protón y neutrón. El símbolo con el que vamos a identificar al electrón con la letra E y el superíndice de menos, el protón con la P y el símbolo más, y el neutrón con una N solita. La masa de cada una de estas partículas y la carga que tienen. El neutrón, como saben, no tiene carga, y el protón y el electrón tienen la misma carga, pero de signo opuesto, ¿sí? Acá pueden ver que relativamente la masa del electrón respecto a la del protón o neutrón es despreciable. Por eso, la masa atómica de un átomo la va a definir la suma de la cantidad de neutrones y protones que tenga. En los átomos, en la naturaleza, y todos los átomos que aparecen en la tabla periódica son elementos que están eléctricamente neutros. Eso quiere decir que tienen la misma cantidad de protones que de electrones, ¿sí? Con estas definiciones que vimos de cómo está compuesta la estructura atómica, vamos a hacer estas definiciones específicas de los números atómicos y números másicos. El número entero de la cantidad de protones que existe dentro del núcleo del átomo va a definirme la identidad del elemento. Y a este valor se lo denomina número atómico y se lo simboliza por Z. Es decir, que Z, que es el número atómico, es igual a la cantidad de protones, y ese valor es el que me va a identificar y definir de qué elemento estoy hablando, ¿sí? Es decir, Z es igual a la cantidad de protones, y son los protones los que definen la identidad del átomo, y los protones no cambian no cambian en un mismo átomo. Si yo tengo 13 protones, estoy hablando de un elemento, y si tengo 14 protones, o el número Z14, es otro elemento. Fíjense, supongo que todos o la mayoría tienen sus tablas periódicas a mano. En cada una de las tablas periódicas ustedes tienen un lugar definido donde se encuentra el valor de Z, que es el número atómico. Si yo les digo un Z igual a 6, ¿de qué elemento estoy hablando? ¿Carbono? Carbono, muy bien. Un Z igual a 7. Voy a ver el chat porque no puedo. Nitrógeno. ¿Y el Z igual a 7? Nitrógeno. Muy bien. ¿Sí? Fíjense que ese valor me va a decir de qué elemento estoy hablando, ¿sí? Y el A, que es el número másico, va a estar formado, es un número entero, ¿sí? Esto es importante destacar, es un número entero que va a resultar de sumar los protones más los neutrones de ese elemento, ¿sí? Entonces, fíjense que en sus tablas periódicas ustedes tienen números que no son enteros en el valor de la masa atómica. Ese valor resulta de una suma de todos los elementos y los isótopos que hay de ese compuesto, de ese elemento en la naturaleza. Debido a la ponderación, a la abundancia de cada uno de ellos, resulta en una masa promedio en el resultado que se muestra en la tabla. Con esto quiero llevarlo al concepto de isótopos, que los isótopos son átomos que tienen un mismo elemento, es decir, que tienen el mismo Z, pero que presentan diferentes números másicos. Como presentan diferentes números másicos, esa diferencia del número másico se debe a que poseen diferentes cantidades de neutrones en el núcleo, ¿sí? Entonces, los isótopos tienen el mismo Z, pero diferente A. ¿Por qué? Porque estoy hablando siempre del mismo compuesto, nada más que tiene una masa atómica diferente debido a la presencia de más o menos de neutrones en su núcleo. Entonces, y siempre recuerden que es esta la forma en la que se representa un compuesto cuando yo quiero identificar por su número atómico o el número másico, ¿sí? El símbolo del elemento, y en la parte de la izquierda superior está el número másico y en la parte inferior el número atómico.
acá, por ejemplo, tenemos otro ejemplo donde el A es la sumatoria de los protones más neutrones que se encuentran en el núcleo del elemento y el número atómico es igual a la cantidad de protones que tenga ese elemento. Y que se lo identifique si los ubicas en estos lugares, ¿sí? El número másico en la parte izquierda superior y el número atómico en la parte izquierda inferior. Y en la derecha, como superíndice también, la carga del elemento, en caso de que corresponda. Como les dijimos, todos los elementos, como aparecen en la tabla, son átomos y elementos neutros, ¿sí? No tienen carga, entonces no aparece ningún valor acá cuando ustedes escriben. Sin embargo, si existe una diferencia entre la cantidad de protones y electrones, eso se simboliza con la carga que tiene finalmente el elemento. Veamos algunos casos. Por ejemplo, en un átomo eléctricamente neutro, yo voy a simbolizar el elemento químico, el valor de A y el valor de Z. Este elemento químico de un Z igual a 52. ¿De qué elemento? ¿Cómo se llama el elemento? Telurio. Telurio. Muy bien. ¿Cómo hacen? Buscan en la tabla periódica cuál es el elemento que tiene un Z igual a 52 y lo identifican. Se trata del telurio. El telurio, si ustedes miran ahí en la tabla, ¿cuál es la masa atómica? $127,6 todo. ¿Qué valor pondrían si tienen que identificar? O sea, ustedes cuando tienen que escribir van a escribir con un valor, un número entero. 128. Si no con un número con coma. 128. 128 podrían escribir y no va a estar mal tampoco, ¿sí? 128. Este que está acá es el isótopo que tiene una masa atómica de 127, es decir, que tiene un neutrón menos en su núcleo, ¿sí? Pero entonces, con estos valores que yo tengo acá, con los que está identificado y señalizado este elemento, tengo el telurio que tiene un Z de 52. Eso quiere decir que el número atómico Z de 52. Como estamos hablando de un átomo neutro, ¿cómo sé? Porque no tiene identificado ninguna carga acá. Entonces va a coincidir con la cantidad de electrones, ¿sí? El Z ya me define siempre la cantidad de protones. Y en este caso, como es neutro, va a ser igual también a la cantidad de electrones. Y el número de neutrones se saca por la diferencia entre el número de masa y el A y el Z. ¿Por qué? Porque el A tiene incluido los protones y los neutrones. Y el Z son los protones. Entonces, en esta diferencia nos va a quedar como resultado la cantidad de neutrones que tiene el átomo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Eso variaría de acuerdo a los isótopos, ¿no? Exacto. O sea, siempre tengo que tener bien claro de qué isótopo, con qué isótopo estoy trabajando, ¿sí? En este caso yo tengo definido con la masa atómica de 127. Si ustedes no tienen definido, como vamos a ver en algunos de los ejercicios, ustedes tienen que definir el valor. ¿Y de dónde sacan ese valor? Del valor de la tabla y lo redondean. Pero siempre recuerden que el número de másico es un número entero. Ahora, para un anión, ¿sí? Un anión es un ion que tiene carga negativa. Para que tenga carga negativa, nosotros dijimos el Z, el valor de Z de 35, en este caso, es el valor de Z, y 80 es el valor de A, que es el número de masa. Este 2 menos es la carga del elemento. Nosotros dijimos que lo que define la identidad del elemento es el Z, es decir, la cantidad de protones. En este caso, el bromo, ustedes buscan en la tabla, tiene un valor de Z de 35, que identifica la cantidad de protones. Si yo tengo, dijimos, si estamos hablando de un elemento neutro, la cantidad de protones y electrones es la misma, pero este tiene una carga de -2. Entonces, pregunto, ¿cuántos electrones tiene? 37.
37. Es decir, que este elemento ganó 2 electrones más en su estructura atómica para tener una carga de -2. ¿Entienden, chicos? ¿Entendieron? Sí. Sí, Profe, profe. una consulta. Sí. La parte de isótopos que varía la cantidad de neutrones, ¿puede ser menos o puede ser más neutrones o siempre son menos, siempre son más? No, puede ser más o menos. Siempre en esa órbita. Fíjense que en este caso el bromo 80 va a ser 78, 77, pero siempre una cantidad cercana al valor promedio. Por Claro. eso se saca justamente Puede un ser valor 81 también. promedio de acuerdo a la abundancia de cada uno de los isótopos. Sí, puede ser 81, puede ser ahí, siempre estando en el rango ese. Ujú. De igual manera, nosotros Gracias. vamos a definirles de última de qué isótopo se trata. Uno de los chicos me pidió que repita. Les repito esto para que ustedes entiendan. La cantidad de protones nunca va a cambiar en un elemento. Lo que se va a modificar es la cantidad de electrones, porque son los electrones los que se encuentran exterior al átomo y son los que están en juego al momento de interactuar con otros elementos para formar compuestos que sean más estables. Entonces, lo que se va a modificar, la partícula que se va a modificar de un elemento, en un elemento son la cantidad de electrones. Entonces, como este elemento, el bromo, tiene 2 cargas negativas, es decir, que tiene 2 electrones más que protones, esos electrones los está adquiriendo, va a sumar a su estructura. Entonces, si tiene 35 de Z, la cantidad de electrones va a ser, le tengo que sumar esa cantidad de cargas, ¿sí? Profe, esos Espero electrones que se... para Miranda haya quedado claro. Profe, Sí, te escucho. esos electrones que se agregarían siempre son de otro átomo cuando se forma un compuesto, ¿no? Exactamente, viene de algún otro elemento que perdió esos 2 electrones porque de esa manera forma un elemento o un compuesto, digamos, que es más estable. Entonces, otro átomo necesita perder esos 2 electrones para que sea capturado, por ejemplo, por el bromo, que necesita esos 2 electrones para formar un compuesto, en definitiva, que sea más estable. ¿Sí? Y en este caso, de esa manera, el bromo, acá el bromuro, adquiere 2 cargas negativas. Ahora, el número de neutrones es lo mismo, la diferencia entre A y Z. Para un catión es un ion que tiene una carga positiva, ¿sí? En este caso, tengo el Na más 1. El Na que tiene un Z de 11 y un número de masa de 23. ¿Cómo sé de qué elemento se trata? ¿O cuál es el elemento? Por el número atómico, que es el sodio. Por el número atómico. ¿De qué elemento se trata? Muy bien, se trata del sodio. Entonces, el número de masa es 23. La cantidad de neutrones. ¿De cuánto es? Neutrones. 23 12. menos 12. 12, porque es 23 menos 11. Acá tengo el resultado de la cantidad de protones. Y la cantidad de electrones, voy a hacer el análisis, o sea, el 10. mismo análisis que hice anteriormente, pero en este caso, ¿cómo? No, Ahí decía hicieron 22, que no es era 22. 10 porque en este 22 caso es más 1. No es menos 2 como hoy, entonces hace lo contrario, en lugar de sumar, se resta. se va a restar. Exactamente. Van haciendo el análisis de cargas, teniendo en cuenta la cantidad de protones, nunca se va a modificar en el elemento. ¿Sí? Lo que se va a estar en juego siempre son los electrones. Y los electrones tienen cargas negativas. Y ustedes van a ver entonces cómo afecta eso en sus cálculos. Ahora, vamos al ejercicio número 1 de la guía. El ejercicio número 1
es un verdadero o falso, ¿sí? Indique si es verdadero o falso y justifique con los cálculos. Esto es una corrección, ya les quiero avisar antes, de que acá el superíndice no es 19, es 39. Porque, ¿qué indicaba acá cuando está como superíndice? La cantidad de... el número máximo. El número máximo del O sea, si potasio. fuera 19, tendríamos después 0 neutrones. Sí, y hay mucha diferencia, digamos, respecto a todos los isótopos. Por eso, acá el valor es 39, ¿sí? Entonces, para el potasio 30, o sea, el potasio que tiene, dice 19 protones, 19 electrones y 19 neutrones. ¿Es verdadero o falso? Y justificar con cálculos. Entonces, tengo acá el K, 39. El A me está indicando que es 39 y es el número másico. Esa referencia que dice ahí, ¿es verdadera, falsa y por qué? Falsa porque tendría 20. 20 neutrones. Muy bien, ¿cómo hiciste ese cálculo? El 39, que es nuestro número másico, le resté la cantidad de protones. Perfecto. Y el Z en este caso del potasio, para verificar que es verdadero también, lo miran de la tabla periódica. El Z del potasio es 19, es decir que 19 protones es verdadero, ¿sí? O sea, el Z es igual a 19 y eso corresponde al número de protones y al número de electrones que es 19. Eso es verdadero. Pero en la cantidad de neutrones es A menos Z, como dijo el compañero, y en ese caso correspondería a 20 neutrones, no a 19, ¿sí? Tengo que hacer todos los cálculos, identificar también que sí, esto es 19 protones es verdadero, 19 electrones es verdadero, pero 19 neutrones no es verdadero. Entonces, este caso, el primero, es falso. El punto B, un elemento posee 24 protones, 28 neutrones y 24 electrones. Es el cromo y A es igual a 52. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué? Lo del A es verdadero, porque si sumas protones y neutrones te da 52. Muy bien. La tabla periódica tiene el número atómico 24. Entonces, lo de protones también es cierto. Perfecto. Claro, Y no me dice que sea unión, así que la cantidad de electrones también es la misma. O sea, el Z corresponde al cromo. El A es, como dijo el compañero, es el número másico y es la cantidad de protones más neutrones y es 52. Y además, el Z es igual a 24, el Z igual a 24 corresponde al cromo. ¿Está bien el análisis que hicieron? Entonces, esa relación es verdadera. La última afirmación. Un elemento con número atómico Z igual a 27 y A igual a 59 es el cobalto. Verdadero. Verdadero, profe. Si tiene 32 neutrones, es verdadero. ¿Será que se cayó la profe? ¿Profe? Dejó de ser anfitriona la profe. Sí, al parecer se fue. Ahí te pongo de Ahora. nuevo, Marisa. Dale, gracias, gracias. Sí, se me corta, no sé, nunca me pasó eso. Gracias, Carla. Ahí está, de nada. Perfecto. Retomemos. Acá estábamos, en el C. No sé si me contestó el chico que me dijo que es verdadero, porque es verdadero. El punto C.
Varios dijeron que es verdadero, yo decía que si tiene 32 neutrones, sí, es verdadero. Pero con los datos que vos tenés acá. Dice, un La elemento con tabla número lo dice. Z igual a 27 y A 59, es cobalto. El 27 es el cobalto. Ah, sí, es verdadero. Y Es verdadero. en la tabla de isótopos que pasó el profe aparece con el 57. Es el 59 de A. Está. Entonces, Tendría que ser ¿hay alguien que está 54. hablando? Lo escucho muy despacito ese último chico que habló. Joel, no sé si estás hablando. ¿Verdad? Ahí se muteó. Ah, ok. Como no sé si dijeron, porque se me hizo que escuché que estaba hablando de eso. En este caso, yo lo que necesito para identificar un elemento es saber el Z. El Z igual a 27. ¿Corresponde al cobalto? Sí. Sí, Sí. Entonces, y el A está cercano al otro, pero está bien, ese no importa. Lo que yo necesito mirar para identificar el elemento es el Z. El Z me va a decir de qué elemento se trata. Entonces, en la tabla periódica, el cobalto tiene Z igual a 27, que es el número atómico. Por ende, esa y el A es 59. O sea, ese no me interesa tanto, pero es un dato que también acompaña a reafirmar esa oración. Por lo tanto, ese último es verdadero. Ahora, es un verdadero o falso sencillo, pero me permite como entender bien estos diferentes valores de número másico y número atómico para hacer otro análisis de isótopos, ¿sí? Y después en el ejercicio 3 es un poco más dinámico. En la tabla que sigue se describen 4 átomos. Tenemos el átomo A, B, C y D, donde en cada uno tenemos identificado la cantidad de protones, la cantidad de neutrones, la cantidad de electrones y la determinación que ustedes me van a decir después de qué elemento, el símbolo de cada uno de esos átomos. Pero la primera pregunta dice, indique cuáles son isótopos entre sí y justifique. A y D, B y C Muy bien, ¿por qué? tienen la misma cantidad de protones. Eso. Exactamente. Y es lo que me va a permitir determinar los que tengan la misma cantidad de protones, estamos hablando del mismo átomo. Lo que va a diferir entre uno y otro va a ser la cantidad de neutrones, ¿sí? Entonces, los isótopos tienen igual Z y diferente A. Por ende, los átomos A y D, como dijo el compañero, y los átomos B y C son los que son isótopos. El segundo dice, ¿cuál es la masa del átomo A y del átomo D? ¿Y cómo calcula? Estamos hablando hoy de los isótopos. Del A es 25 y del D es 24. Exactamente. ¿Cómo hiciste? La suma Neutrones de más los protones. neutrones y protones. Exactamente. Siempre es protones más neutrones. Los electrones es un dato anexo, ¿no? Yo el número másico lo calculo sumando protones y neutrones. ¿Por qué? Porque esos son los que me van a definir la masa del átomo. Recuerden que esos son los que me conforman la mayor masa que corresponde al átomo. Los electrones tienen una masa despreciable en comparación con los protones y neutrones. Por eso no se los considera en la sumatoria de la masa. Eso, una aclaración perfecto. Entonces, la masa atómica, la dijeron, número de protones más neutrones. Entonces, en el átomo A es 25 y en el átomo D 24. Ahí uno de los chicos ya dijo, entonces, después, identifico el átomo A, ¿cuál es el símbolo y el elemento al que corresponde el átomo A? El átomo A es magnesio. Magnesio, muy bien. ¿El átomo B? Es aluminio. Aluminio, muy bien. ¿El átomo C? Aluminio. Aluminio también es un isótopo del aluminio. Ah, perdón, ese me quedó otro. Y el átomo D es el magnesio. ¿Sí? Este fue sencillito también. ¿Alguien le quedó alguna duda? Aparentemente no. A ver, ¿hay algo en el chat? Perfecto. Cualquier duda,
Me frenan o consulten y seguimos. El ejercicio 3 me pide que complete este cuadro. Esto quiero que lo vean y lo analicen bien y se saquen todas las dudas, chicos, porque estos ejercicios siempre entran en parciales y muchas veces se toman también en los finales, ¿sí? Porque acá, en este es un resumen de toda la guía, ¿sí? Y tenemos todo lo que necesitamos analizar de cada uno de los elementos en una estructura atómica. ¿Cómo dice la masa? No es la cantidad, no es lo que te dice el elemento. La masa, exactamente. La masa va a depender del isótopo. Y acá en este ejercicio se va a ver esto que dicen acá. Perdón, profe, porque el compañero que contestó ahí por el chat a lo mejor está un poco confundido. Que puso que es manganeso el elemento por ser 25, digamos. Ah, a ver, para que entonces no entendí bien. Sí, me confundí. Sí, no, es magnesio. Ok. Porque él miró la suma en lugar del número de protones, digamos. Exactamente, y suele ser un error. Eso recuerden, el que me identifica la identidad es el Z, es la cantidad de protones, ¿sí? Z es igual o sea, con Z yo miro de qué elemento se trata. Y con el A identifico la masa del elemento y con ese voy a definir la cantidad de neutrones, ¿sí? Entonces, paso a este ejercicio y donde acá se van a ejercitar y les voy a comentar un poco los errores comunes que suelen tener. Acá cada línea yo necesito completar con todos los datos de las columnas que me piden en cada columna a través del dato que tengo en cada fila. O sea, acá tengo este símbolo. Yo con esto puedo llegar a completar todos los datos que me pide para este elemento, ¿sí? Lo mismo para la siguiente fila. Con estos dos datos yo voy a completar toda la fila, teniendo en claro los conceptos que estuvimos viendo recién. Este símbolo, ¿qué me está indicando? Que perdió 3 Fijación. electrones el átomo. ¿Perdió 3 qué? Electrones. 3 electrones el átomo. ¿Y de qué elemento se trata? Aluminio. Del aluminio. Entonces yo ya tengo identificado qué elemento se trata. Entonces lo primero que voy a tratar de sacar con eso, sabiendo cuál es el elemento, mediante la visualización del símbolo, cuál es el número atómico, el Z. 13. 13. Y 13, ¿a qué va a ser? O sea, el número atómico 13. ¿Va a ser igual también a qué? A 13 protones. A 13 Y- protones. Después, Si a eso le hacemos el cálculo con el más 3 que tenemos más adelante, sacamos el número de electrones también. Que sería 10. Claro, la porque se cantidad. terminaría restando. Exacto. ¿Cuántos electrones entonces? Eso no escuché. 10. 10. 10 electrones. Muy bien. ¿Sí? Pero- El elemento ahí van a escribir que se trata del aluminio. Y después nos queda identificar el número másico y el número de neutrones. En este caso, ¿cuál van a identificar primero? Másico El número másico. ¿Cómo sacan ese valor? está en la tabla, es 27, 2698. Es 27. Exacto, es 27. Bien. Recuerden de poner el número entero. 27. Entonces, identificando ese valor, ¿cuánto es la cantidad de neutrones? 14. 14. Perfecto. Y 10 electrones. Y 10 electrones. Entonces, la primera fila, ahí tenemos cómo se hace cada uno. La primera fila nos queda así, completa, ¿sí? Fíjense que en la segunda, ustedes ya tienen identificado la cantidad de neutrones y el número atómico. Con eso, les dejo unos 15 minutitos para que completen, 10, 15 minutitos. Ustedes me avisan cuando terminen y continuamos. Dejo de compartir un minutito que tenía que hacer una corrección acá. Profe, ¿puede que el de fósforo no dé?
En todos daba. ¿Qué no te está dando en el fósforo? El número másico no me da. O sea, lo tengo en la tabla, pero sumando los protones y neutrones no me da el mismo número. Sumando protones y neutrones. ¿Y cuántos protones tiene tu fósforo? 15 15, ¿el número másico del fósforo? es 31. Bueno, y ahí es otro de los datos que vimos. En este caso va a ser un isótopo. Que sea el número másico igual a 30, en este caso va a estar bien. Lo que sí es importante que vos pongas el número másico de acuerdo a la información que tenés en este problema. ¿Cómo? Claro, pasa que... ya entendí, ya entendí. ¿Me explicó o no? Sí, Vos creo tenés que que sí. completar los datos con el... Ok, de igual lo volvemos a ver. Resuelvan todo y ahí lo volvemos a ver. Quiero completar esto. Carla, si te parece, mientras podemos tomar asistencia. Sí, Marisa, dale, está bien. Si pueden poner el apellido, nombre y legajo, por favor. Solo esos datos nomás. No hace falta poner presente al lado.
¿Cómo van, chicos, con el cuadro? Profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, en el segundo, que es el sodio, ¿cómo sabemos que no tiene una carga positiva o negativa? ¿Cómo Porque no determinamos? tenés, en este caso, porque no tenés otro dato que te diga lo contrario. Entonces, si no te dice lo contrario, vos lo tomás como que es neutro. Ah, está. Esa era la duda que... ¿Sí? Está, gracias. Bueno, vamos a hacer una revisión de cada uno entre todos, así vamos completando. En el segundo caso, tenemos n igual a 12 y el z igual a 11. Entonces, de esa manera yo ya sé de qué elemento se trata porque ya tengo definido el z. El z igual a 11 corresponde, como dijo el compañero, al sodio, ¿sí? Entonces ya tienen el elemento y el símbolo. Como tengo definido ya el z, puedo decir también la cantidad de protones, que es la misma. En este caso, entonces, ¿cuánto es el número másico? 23. 23. Que coincide con el de la tabla. Si ustedes redondean el de la tabla, también es 23. Pero ustedes acá, en este cuadro, tienen que completar con la información que tienen en este cuadro. Como la compañera, ya vamos a llegar en el punto del fósforo. En ese caso, estoy hablando de un isótopo de diferente, digamos, a lo que aparece mayormente en la naturaleza. Por eso les da otro número másico. Pero sigamos con este. Entonces acá va a ser el número, el A va a ser 23. La cantidad de electrones, como no me dice lo contrario, va a coincidir con la cantidad de protones. Entonces, va a ser también igual a 11. ¿Sí? La siguiente línea. Protones igual a 53 y electrones igual a 54. ¿De qué elemento se trata? El yodo. Del yodo. A ver, díganme ustedes. Tiene Z igual a 53. Sí, muy bien. Número másico 127. Muy bien. Neutrones 74. Muy bien. Y Y atómico ya electrones, bueno, Y ya carga por negativa. lo tanto el tendría. símbolo es... Menos 1. el símbolo. ¿Cómo es? Sí, eso. Y con Y el 1 menos. Perfecto. A ver. Ahí profe, está. que se le ponga al Serían eso. exponente, el signo donde se lo ponga es indiferente. No lo tomamos como un error, Como pero menos se 1 corresponde o 1 1 menos. menos. ¿Sí?
corresponde a uno menos, pero si le ponen menos uno, lo tomamos como un error. La siguiente línea dice, el elemento del fósforo, la cantidad de electrones 15 y la cantidad de neutrones 15. ¿Los escucho? El isótopo, Este es el caso del isótopo. que tiene Porque, 15 ¿qué protones, puedo definir primero? ¿Cómo? que tiene los neutrones, tiene uno menos. De En lo este que caso debería tiene uno tener menos. respecto a la tabla. Exacto. Pero entonces, ¿qué valor de Z corresponde? 15. 15. 15, muy bien, que va a ser 15. igual a la cantidad de protones. Sí. El número másico en este caso, 30. 30, muy bien. ¿Sí? Y eso es importante porque acá es donde donde cometen más errores. Cuando se determina el número másico y ustedes toman el de la tabla periódica y no el que calculan ustedes a través de la suma que corresponde acá de protón y neutrón. Siempre el número másico es la sumatoria de protón y neutrón y lo sacan ahí de ese dato, si ya tienen esos datos en la tabla. Si no tienen esos datos, ustedes toman la información de la tabla periódica y calculan la cantidad de neutrones, ¿sí? Pero si en los casos donde ya tienen definida la cantidad de neutrones, hacen el cálculo de protón más neutrón. Entonces, la siguiente línea está completa. El último, ¿de qué elemento se trata? El flúor. El flúor, muy bien. Protón, Que sería 9, que es lo mismo que el Z. sí, Tiene de número másico 19, muy bien, o sea que sería de neutrones 10. muy bien. Y de electrones tendría uno más, por lo tanto tendría 10. Perfecto, muy bien. Muy bien, están claros todos estos conceptos. Y esto son seguramente 10, 15 puntos mínimo en el parcial, así que si entendieron cómo hacer esto, ya tienen asegurado 15 puntos por lo menos. Así que vamos a la siguiente parte, que sí es un poquito más abstracta y voy a tratar de explicarle lo mejor que pueda. Pero si no lo entienden, me paran y tratamos de volver a explicarlo. De igual manera, les voy a tratar de explicar un poco la parte conceptual y teórica, pero vamos a después hacer como un resumen de qué es lo que es importante que ustedes sepan para el momento de la práctica, ¿sí? Los números cuánticos son números que van a definir determinadas características de los orbitales. Y los orbitales, cuando iniciamos la clase, les había explicado que los electrones están alrededor del núcleo, girando alrededor del núcleo, pero no están en órbitas bien definidas y con un circuito definido de dónde se encuentra girando el electrón alrededor del núcleo, sino que hay zonas dentro de ese espacio del átomo donde existe una probabilidad máxima de encontrar al electrón. Y a este espacio, a esta zona, se lo denominan orbitales. En los átomos existen diversos tipos de orbitales que van a cambiar en la forma y el tamaño, en la dirección en la que se encuentran dentro del espacio. Y además también le podemos sumar otro número cuántico que me va a definir el spin o el sentido de giro del electrón. Que eso me permite explicar otras propiedades del espectro de la luz. Por eso se determinó ese otro spin o ese otro número cuántico, perdón. Esos orbitales o la forma, tamaño y dirección de más de esos orbitales se resolvió a través del cálculo de una ecuación, la ecuación de Schrödinger, que me permite determinar las probabilidades de encontrar el electrón. Y resolviendo esa ecuación salieron los diferentes orbitales del átomo de un átomo, ¿sí? Entonces, y además se sabe que cada orbital puede contener como mucho hasta 2 electrones, que estos van a estar determinados por los espines opuestos que tienen los electrones, que uno va a estar girando en un sentido
y el otro va a estar girando en sentido antihorario. O sea, uno en sentido horario y el otro en sentido antihorario. De esta manera, cada electrón dentro de un átomo tiene diferentes números cuánticos. Nunca vamos a encontrar dos electrones que tengan los mismos números cuánticos, ¿sí? Y la configuración electrónica del elemento es la forma de escribir que me permite identificar los electrones en los orbitales que correspondan, ¿sí? Ahora vamos a pasar a explicarles cuáles son esos números, les voy a explicar cuáles son esos números cuánticos y lo que finalmente me interesa que ustedes sepan, ¿sí? Esto les explico, que acompaña un poco a lo que ya les habrá explicado Nati en la teoría y que me sirva a mí de base para arrancar con los últimos dos ejercicios, ¿sí? Tenemos 4 niveles, 4 números cuánticos, ¿sí? El número cuántico principal, que es el n, toma siempre valores mayor a 0, o sea, empieza desde el nivel energético 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, etc. Más del 4 no vamos a ir. ¿Qué es 9? Me salió recién en el chat. Bueno. Es de la actividad de hoy, profe. Ah, recién me salió el chat por eso, perdón. Bueno, entonces el nivel cuántico principal me indica el nivel energético y el tamaño del orbital. El segundo, que es el nivel cuántico secundario, el L, les va a indicar la forma que tiene ese orbital y es un subnivel energético, ¿sí? Y va a tomar de valores desde 0 a n-1, ¿sí? Es decir, que en este caso, el nivel 1 puedo contar únicamente con un solo orbital que tiene o sea, está definido por el S y el S tiene una forma esférica, ¿sí? No tengo otro subnivel energético dentro de este nivel. Después, tengo un número cuántico magnético que me va a indicar la orientación en el espacio que puede tomar ese orbital y va a variar de menos n a más n, ¿sí? Pasando por el 0. Siempre pasa por el 0. Entonces, en este caso, va a tomar únicamente el valor 0 porque acá tengo un subnivel que es, un único subnivel que es el 0. Toma un solo valor posible y a este orbital lo llamo finalmente como 1s. Y dijimos que cada orbital, ¿sí?, va a alojar como mucho 2 electrones. Y esos electrones van a tener espines opuestos de giro, que es el último número cuántico, que es el número cuántico de spin, y me va a indicar el sentido de giro que tiene sobre sí mismo el electrón, ¿sí? Y por eso puede tomar 2 valores, y finalmente este orbital, el 1s, puede alojar hasta 2 electrones. O sea, el orbital S siempre aloja hasta 2 electrones. Haciendo ese mismo análisis para los otros niveles, yo tengo que, por ejemplo, en el nivel cuántico principal 2, o sea, estoy en el segundo nivel energético del electrón, puedo llegar a tener hasta 2 subniveles. El subnivel donde voy a tener un orbital S y un orbital P, ¿sí? Y acá voy a entender cuántos orbitales finalmente tienen y hasta cuántos electrones puede alojar finalmente ese subnivel S, en este caso S. Tenemos entonces el mismo que se repite, que tiene la misma forma esférica, que toma un solo valor porque una esfera, desde donde la mira en el espacio, no va a cambiar la dirección. Sin embargo, no les voy a mostrar ni la ecuación ni nada, pero es para que recuerden, el orbital P tiene esta forma, ¿sí? Como un 8. Y ese 8 no es lo mismo si yo lo pongo tomando los ejes en el espacio, digamos, no es lo mismo si yo lo pongo en la línea del eje X, en la línea del eje Y o en la línea del eje Z. Entonces, como puede tomar 3 posiciones diferentes en el espacio, es que este orbital que me indica la orientación del espacio puede tomar 3 valores, ¿sí? Y tengo los orbitales a este orbital P, que puede tomar 3 valores, y cada uno de los orbitales de esos orbitales puede alojar hasta 2 electrones,
es que la cantidad de electrones finales que puede alojar un orbital P es de 6 electrones. Se hace el mismo análisis para el nivel 3 y en el nivel 3 aparece otro orbital, otro subnivel que se denomina D, y en esos D puedo tener 5 orbitales internos, digamos, y que pueden alojarse hasta 10 electrones. Así sigue este análisis por nivel. Pero ¿qué sucede? A medida que voy alejándome más del núcleo del átomo, los niveles energéticos pueden llegar a solaparse. Entonces, hay determinados orbitales que energéticamente, o sea, que tienen menor requerimiento energético que otros, por lo tanto, se llenan antes. Y ahora vamos a llegar a eso. Estas son las formas de los orbitales que les nombré recién. Esta es la forma de los orbitales S, esta es la forma de los orbitales P, de los D, de los F, etc. Esto no interesa que sepan, pero es simplemente para que entiendan este análisis de los números cuánticos. Profe. Entonces, respecto a esto que les decía de cómo se van solapando a medida que voy aumentando de nivel en los orbitales, es que se estableció esta regla de las diagonales, ¿sí? La regla de la diagonal es un principio que me permite construir la configuración electrónica de un átomo o unión, porque en definitiva la configuración electrónica lo que me va a permitir es, mediante una configuración, una estructura determinada, poder decir cuántos electrones se encuentran en cada uno de los orbitales del átomo. A ver el chat. Sí, se sigue grabando. Esta última parte se está grabando. Me olvidé de sacar. Entonces, esta regla de la diagonal, fíjense que acá yo tengo establecido los niveles. Tengo el nivel 1, el nivel 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y fíjense lo que me va a permitir establecer esta regla de la diagonal y que ustedes tienen, o en muchas tablas periódicas aparece en la parte reversa, es cómo voy a ir llenando los orbitales con los electrones que tengo disponible en el átomo. Entonces yo tengo que seguir este circuito. Voy así, a ver, así, subo, ahí, subo y después completo el siguiente, subo y recién ahí bajo de nuevo, ¿se entiende? Y después, o sea, nunca voy así, sino que subo de nuevo y ahí completo el siguiente, la siguiente área. Y fíjense, acá yo vengo, el 1S, después se completa el 2S, el 2P, 3S, 3P, pero antes de llenarse el 3D, completo un nivel 4S. O sea, tiene menor requerimiento energético un orbital 4S que un orbital 3D, por el solapamiento interno que existe en el átomo, ¿sí? Entonces, después de completar el 4S, recién completo el 3D. Completo el 4P, y antes del 4D, fíjense, aparece el 5S, etc. Entonces, yo le he mostrado hoy a los chicos de la clase anterior, esto me quedó de la clase anterior. Si yo tengo un átomo que tiene 17 electrones y necesito hacer la configuración electrónica, voy a completar cada uno de los orbitales sabiendo hasta cuántos electrones son capaces de alojar cada uno de los orbitales. De acuerdo al análisis que hicimos acá, ¿sí? Decimos que todos los niveles S pueden alojar como mucho 2 electrones. Todos los niveles P pueden alojar como mucho 6 electrones. Los D, 10. Y los F, 14, etcétera, bla, bla. Mucho más no van a ver, así que creo que el ejercicio más difícil está, ¿sí? ¿Eso es, profe, porque se le van agregando subniveles? ¿Se le van a agregar acá porque este tiene más? Claro, o sea, que se van agregando a cuatro electrones que puede alojar. Claro, porque fíjate acá, cuando hicimos este análisis, cuando nosotros estamos en el subnivel S, el orbital puede tomar un solo valor. ¿Por qué?
por cómo va la variación de menos n a más n, pasando siempre por el 0. El P, si yo paso por el 0, y estoy, acá es L, perdón, acá es L. Esto voy a corregir después. Va a ir menos 1, 0 y 1. ¿Sí? Puedo tomar hasta 3 valores, en cada uno de estos puede alojar 2. Entonces, en total, el P puede alojar 6. En este siguiente, que es el nivel D, va desde el 2, del menos 2 a más 2, pasando por el 0. Entonces, acá puede tomar 5 valores diferentes, en cada uno puede alojar 2. Entonces, como mucho, los orbitales D alojan 10 electrones. Y en el 4F son 7. ¿Sí? Y así por eso voy sumando de a 4, porque se van agregando 2 más. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Podría mostrar con alguna imagen o algo a qué le llama subnivel? Subnivel energético, ¿a esto? Sí. Estos orbitales, este es un subnivel. Nosotros tenemos como niveles energéticos, a ver un poco si me explico gráficamente, como niveles energéticos que me van a identificar el tamaño y la distancia que tenemos del núcleo. Pero dentro de esto tenemos subniveles energéticos también, donde vamos teniendo orbitales donde se pueden llegar a encontrar alrededor del núcleo. Fíjate que esto es como que tenemos un núcleo acá, y donde esta es la zona donde se puede llegar a encontrar, si tenemos un nivel 1, este es, por ejemplo, el 1S, ¿sí? En un nivel 2 tenemos también un 2S, tiene esta misma forma, pero como que es un orbital más grande, una zona un poquito más grande donde se puede llegar a encontrar el electrón 2S. Pero también tenemos los 2P que van teniendo esta forma, que son las zonas donde puede ir girando, encontrándose el electrón que están en los orbitales P. Pero puede estar en esta zona o así, girando alrededor del átomo. ¿Sí? Si tenemos un 3P, la forma va a ser más grande. ¿Sí? El 1S son chiquititos, están ahí muy cerca del núcleo girando los electrones. El 2S son más grandes, están más alejados. El 3S está a un nivel mayor, ¿sí? Más alejados todavía del núcleo, y así. Pero respetando cada una de estas formas. Los S tienen esta forma. Los P, esta fórmula de lóbulos laterales. Los D tienen esta forma de acuerdo a cada uno de su forma en el espacio, su dirección en el espacio, adquieren distintas formas, ¿sí? Pero lo que en definitiva les interesa, una vez que entendieron cuáles son los niveles, cuáles son los números cuánticos y qué me representa cada uno, es recordar esto, que en el nivel 1S puedo tener hasta 2 electrones y no tengo más otro subnivel que el S. En el nivel 2, tengo el 2S y el 2P, ¿sí? Que puedo tener. En los S siempre 2 electrones y en los P 6 electrones. En el nivel 3 tengo el S, el P y el D. Y en el D puedo alojar hasta 10 electrones. Así sigue. Su principal ayuda para esto va a ser la regla de las diagonales, que ustedes, creo que la mayoría de las tablas tienen detrás de ellos. Si no, fíjense que es sencillo hacer, es recordar el 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, alineados, y después recordar cómo se completa, con las diagonales que atraviesan esos niveles. ¿Hasta acá está claro, chicos? Más o menos, por lo menos. Sé que es un concepto un poco difícil, pero en la parte práctica lo que le queda es muy metódico. Pero es un poco para que comprendan más allá de la metodología nomás de aprenderse de memoria. La configuración electrónica, yo voy a estar hablando, entonces, y manejando los electrones del átomo. Vamos a tratar de resolver los ejercicios para que vean en la parte práctica que lo que les queda ya no es difícil.
La comprensión de los números cuánticos y demás es un poco compleja, pero en la parte práctica no necesitan entender todo eso. O sea, yo les explico para que entiendan, pero en la parte práctica es sencillo lo que vamos a ver. Fíjense, la configuración electrónica tal, corresponde a qué elemento. ¿Cómo pueden saber ustedes a qué elemento corresponde esa configuración electrónica? La cantidad de electrones que tiene que corresponderse al ser un isótopo neutro, con la cantidad con el número atómico. Perfecto. Como yo no estoy, acá no me dice en ningún lado si tiene o no tiene carga, me está hablando como que es un elemento neutro, puedo decir que la cantidad de electrones en esa configuración va a ser igual a la cantidad de protones. Y con la cantidad de protones yo identifico el átomo. Entonces, ¿de qué elemento se trata? Calcio. ¿Calcio? 10. Calcio. Sí, perdón. Sí. Calcio, yo estaba tomando mal. El calcio, muy bien. El elemento tal tiene una configuración electrónica que corresponde. Fíjense, lo que está acá, esto, en este corchete, quiere decir que corresponde a la configuración electrónica del neón y después tiene un 3s2 y 3p3. El neón tiene. ¿Fósforo? Muy bien, fósforo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el neón ya tiene 10 del número Z más esto es 15. ¿Sí? El siguiente. ¿Entendieron hasta acá? Y acá hablamos del elemento. Fíjense que me dice el elemento. En el siguiente, en el C, ya me dice un catión monovalente. Catión. ¿Qué era un catión? Tiene carga positiva y dice que es una carga positiva. Exactamente, Por lo es que una carga positiva. es O sea, el de tener un número electrón menos. atómico que tenga uno más que la cantidad de electrones. Exactamente. ¿Por qué? Porque tiene esa configuración, tiene un electrón menos. Entonces, yo tengo que buscar uno que tenga un número más para saber cuál es el elemento. Potasio. Excelente, muy bien. Y el último punto, anión bivalente. ¿Qué quiere decir? Que tiene 2 cargas negativas más. O sea, Que que tiene hay que 2 buscar cargas uno. negativas más. Entonces, perdón, te corté. Hay que buscar uno que tenga 2 Dos protones menos. menos. Exacto. ¿Y cuál es? Oxígeno. Oxígeno. Es el oxígeno. Muy bien. ¿Vieron? O sea, la parte práctica después es sencillo, pero hay una concepción teórica atrás que es un poquito más compleja. Y el último ejercicio me pide que complete la configuración electrónica de esos elementos. ¿Cómo yo completo la configuración electrónica? Fíjense que tengo un elemento, un catión y un anión. Primero necesito identificar cuál es la cantidad de electrones que yo tengo que ubicar en el elemento, en la configuración electrónica, perdón. Entonces, en el bromo yo sé que tengo 35 electrones. ¿Por qué? Porque voy, miro el bromo y tiene un Z igual a 35. Y como estoy hablando del elemento neutro, el Z, o sea, la cantidad de protones, coincide con la cantidad de electrones. ¿Se animan a hacer la configuración electrónica con esos 35 electrones? Y lo escriben en el chat. Cuando tienen, lo escriben en el chat y lo comparamos. Si nos toman un ¿Y ejercicio si así, se animan? tenemos que ¿Cómo? completar. Si tenemos un ejercicio así, tenemos que poner la configuración completa, o le ponemos, como era en el caso del ejemplo que tenía el neón o el helio. Completa. Ujú. Les vamos a pedir completa. Entonces, dale.
Si se animan a hacer de los siguientes, ya lo hacen. Total, tenemos tiempo. Tienen 10 minutitos. Sí, 10, 15 minutos para hacer el de las 3 configuraciones electrónicas. Muy bien, chicos. Ahí veo lo que están colocando en el chat. Y así como dice el 6, el 6, ese 2 no va. Y además, ¿por qué pueden saber eso? Porque ustedes miran, se trata del elemento del yodo, y el yodo está en el nivel, o sea, en el periodo 5, es decir, que tiene hasta 5 niveles nomás. O sea, ya nos llegamos al nivel 6 para la configuración electrónica. Entonces, tomo lo que estaban diciendo ahí. El primero, el del bromo. Fíjense, bueno, yo le puse en diferentes colores para que vean nomás el solapamiento del nivel 4 antes de completar el nivel 3D, el orbital 3D. Que está bien, coincide con lo que pusieron ahí en el chat. El del berilio sí es únicamente 1s2, porque tiene únicamente 2 electrones para su configuración. Y el del yodo, el del ion yodo, tiene 54 electrones que tengo que ubicar en 5 niveles energéticos.
Cuando completo la configuración electrónica y completo cada uno de los orbitales con la cantidad de electrones que corresponde, llego a esa configuración, que coincide con la que pusieron ahí los compañeros. El resto, ¿tiene dudas hasta acá? ¿Hay alguna duda más? A ver. No, hasta acá no. Bueno. Antes de pasar al juego, quiero hacer un repaso más concreto respecto a los subniveles. El nivel, si yo estoy hablando del nivel principal, igual a EA2, al nivel principal igual a 2, estoy en ese nivel y estoy indicando qué tamaño tiene ese orbital, ¿sí? Al nivel y además el tamaño del orbital. Si estoy hablando de un subnivel L igual a 2, ustedes saben que un L igual a 2 siempre tiene la forma de los orbitales D, que tiene una forma rara, digamos, pero el P, por ejemplo, tiene la forma de este 8 alargado y el S la forma esférica, ¿sí? Pero me está indicando el nivel, el subnivel L me indica, además de un subnivel energético, me indica la forma del orbital. El orbital ML, el cuántico magnético, me va a indicar la orientación en el espacio que toman cada uno de estos subniveles y después, finalmente, el cuarto orbital, el de spin, me va a indicar el sentido de giro del electrón. Esos son los datos más importantes que necesitan saber ustedes, ¿sí? Ahora, con esto, creo que estaríamos en condiciones de pasar a jugar. ¿Están todos como para hacer el juego? Que salgamos bien es otra cosa. Sin presiones. Ahí les voy a pasar el link por el chat. Espero. A ver. Chat. Bien. Vamos. Profe, que se me está trabando el celular. Ahí está el link. Cuando veo la mayoría conectados, arrancamos. De igual manera, por suerte, tenemos tiempo. No termine tan ajustada como la clase anterior. Así que los espero. Y arrancamos. Pero esta es la parte más divertida de la clase. Como que no es la parte más linda. Tener el tiempo ahí que te dice si aprendiste o no aprendiste.
Y si ganan no se van a poder llevar el premio, porque no sabemos quiénes son. Ahora Nati, llegaste para la hora del juego. No, estamos por jugar, ya terminamos toda la guía y ahora estamos en el momento del juego, que es una pequeña autoevaluación. Se acostumbraron a esto los chicos, así que hacemos siempre después de las clases. Bueno, están 24 personas de las 40, un poquito menos de alumnos que son. Si no se suma nadie más, arranco. Ahí está alguien más. ¿Querés sumarte, Nati, al juego? Súmate. Que juegue la profe. Jugá, Nati. La primera vez yo jugué y el premio quedó en la casa, así que no pusimos ningún puntito extra a los alumnos. Acá te paso el link. Me acuerdo, Marisa, cuando ganaste. Yo estaba. Ah, ¿vos estabas? Bueno, ahí está Yo el link, estaba. si querés sumarte. Bueno, a pedido del público, dijo. Estaba comiendo una galletita y me agarraron justo en el... A ver. Mira que no sé ni dónde estoy. Te estoy viendo a vos nomás. Yo vengo de otra clase, entonces la profe está con dolor de cabeza. Ay, sí. Bueno, pero esta es para dispersarte. Sí. No sé ni de qué tema es, pero... Configuración electrónica. Orbitales, números cuánticos. Dale. Ahí puse empezar, así que... Bueno, ahí cuando estamos 28, así que arranco sí, arranco con los que están, arrancamos.